Mi encuentro diario con el Espíritu Santo. Compartamos juntos un momento para subir al cenáculo y experimentar junto a la Virgen María un nuevo Pentecostés. Son unos minutos para recibir una nueva visita del Paráclito, que quiere ser tu defensor y fuente abundante de consuelo. Es el momento de permitir que el Espíritu de amor renueve tu vida espiritual y te colme de sabiduría y amor hacia quienes te necesitan. Queridos hermanos, reciban hoy y siempre la paz y la alegría de Jesús y de María. Hoy, 8 de abril, pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a reconocer su presencia y a distinguir entre los diversos espíritus. Hermoso este texto de Juan, de la primera de Juan 4, 1 y 2. Queridos hijos, no se fíen de cualquier espíritu, sino examinen si los espíritus vienen de Dios, pues muchos falsos profetas han salido al mundo. Podrán conocer en esto el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo, venido en carne, es de Dios. Palabra de Dios. La epístola de Juan nos advierte de no creer en todo espíritu. Es decir, nunca debemos asumir que cada experiencia espiritual o demostración de poder espiritual proviene de Dios. Debemos tamizar, discernir, probar las experiencias espirituales y los fenómenos espirituales para ver si realmente provienen del Espíritu Santo. Sobre esto han hablado algunos místicos en la historia de la Iglesia, largamente, como San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, San Benito inclusive. En la historia de la Iglesia han habido incluso falsas apariciones que no eran movidas por el Espíritu de Dios, sino por un espíritu de protagonismo, de querer llenar vacíos, y a veces ni siquiera la persona era consciente de que no era movida del Espíritu de Dios. En este sentido, la teología espiritual y los padres místicos hablan de que las apariciones pueden ser de tres orígenes. Una puede ser del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Otras pueden ser producidas por la propia imaginación, a tal punto que incluso la mente, cuando entra en un estado de sugestión, hasta puede producir estigmas que no provienen del Espíritu Santo, como si provenían lo de San Francisco de Asís, San Pío de Pietrelcina, etc. Pero también el mal espíritu puede disfrazarse en forma de Jesús o de la Virgen María, como atestigua San Martín de Porres, ante una locución que empezó a recibir elogios como si fuese la voz de Jesús, hasta que descubrió que era una tentación muy sutil para hacerlo caer en la soberbia, en la vanagloria. Por lo tanto, cuando uno se encuentra por primera vez con la realidad del mundo espiritual, puede encontrarse demasiado impresionado y asombrado como para preguntar si esas manifestaciones son de Dios. Esto conduce a un fácil engaño. Y luego, cuando a veces en días, meses o años inclusive, se muestra que esa manifestación no era de Dios, viene el desengaño, la desilusión. ¿Por qué? Porque se había puesto la confianza en una ilusión. Vemos cómo dice la primera epístola de Juan que hay que probar los espíritus. Y esto es importante porque dice la misma epístola que muchos falsos profetas han salido por el mundo. Aunque la iglesia de los primeros siglos tenía una vida fuerte, una gran medida de discernimiento, sin embargo,
esta carta atribuida a Juan sabía del peligro de los falsos profetas y su mensaje era claro para tratar de evitarlo. Por lo tanto dice: prueben si los espíritus son de Dios. Ese probar es discernir. Por eso la Iglesia, en el magisterio, en los pastores, va haciendo un proceso que parece lento, pero que tiene la sabiduría de que hasta que no cesen las apariciones, no va a dar una palabra o un veredicto. Mientras tanto, eso se irá viendo. Si el veredicto puede venir cuando hay escándalos. A mí en lo personal me ha tocado ver, presenciar o acompañar incluso personas que supuestamente tenían apariciones de Dios o de la Virgen y que terminaron muy mal, porque justamente no venía del Señor. A través de la palabra del Señor pude iluminarlos, pero cada uno después tiene la libertad de tomar esa luz o no. La palabra de Dios nos invita entonces a ser prudentes, a ser confiados, pero en Dios, sobre todo que Él debe ser el centro de nuestra vida. Me llama la atención favorablemente cómo Miriana, una de las videntes en Medjugorje, dice con gran humildad: oren también por nosotros, porque aunque se nos aparece la Virgen, también podemos equivocarnos. Y esta humildad quizá es una confirmación, quizá no, es seguro una confirmación de que ahí hay el Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios está obrando. También cuando la vemos en medio de sus dolores físicos, también dolores emocionales, el sentir la ausencia de no poder ver como veía anteriormente cada mes a la Virgen María, Reina de la Paz, y vemos que igual nos regala una sonrisa. Vemos que es el Espíritu de Dios que la lleva a descentrarse de sí misma para centrarse en la atención de los peregrinos, de la gente, en decir una palabra. Y cuando los peregrinos le hacen algunas preguntas, a veces algunas un poco imprudentes o extrañas inclusive, ella se sonríe, utiliza el buen humor y responde con una sabiduría que no viene del ser humano, viene realmente del Espíritu Santo. Por lo tanto, donde está la Virgen María, está el Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu Santo, son hombres y mujeres que no andan corriendo detrás de las manifestaciones, sino que buscan al Señor, y el Señor vive en el interior del corazón de cada uno de nosotros, de cada uno de sus hijos. Oremos. Espíritu Santo, libéranos de la ingenuidad que podría llevarnos a correr detrás de cualquier revelación privada. Muchas veces, bajo apariencia de bien, suele generar confusión y perturbación. Hoy te doy gracias, Espíritu Santo, por hablarnos a través de los profetas y por manifestarnos lo que es bueno, sano y recto por medio del magisterio de la Iglesia. Gracias por los carismas que suscitas permanentemente para la ayuda del pueblo de Dios. Y gracias porque no dejas de asistirnos con tu divina presencia. Amén. El Señor está contigo. Que te bendiga nuestro buen Dios, a ti y a tu familia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere.